Además de avatares que tienen que ver con la inseguridad ciudadana, como la extorsión, que están sufriendo mucho las bodegas, hoy también están sintiendo los avatares del clima, al parecer. El frío ha hecho que muchas bodegas pierdan, y esto es un promedio general a nivel nacional, casi la mitad de sus ventas. La mitad de sus ventas en muchos productos que la gente por el frío ya no consume y que digamos que eran prioritarios o base en su oferta de productos. ¿Qué hacer? ¿Cómo reinventarse? ¿Cómo afrontar el frío invierno? Eso lo vamos a conversar hoy con Ana Reategui, profesora de ESA. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? A ver, ¿es culpa solo del invierno o de repente no hay cierta creatividad para reemplazar esas cosas que normalmente se toman heladas, digamos cerveza, aguas, refrescos, gaseosas, por otras que caen muy bien con el frío de repente? Claro, es una combinación. Si te das cuenta, o el público también se da cuenta, hay unos formatos de tiendas más modernas, vamos a llamarlo, no la bodega que tenemos en mente, pero estos formatos de tiendas más modernas que sí, por ejemplo, además de venderte cosas típicas, también te venden café, también te venden chocolates calientes. Correcto, ¿no? Claro, acompañado de un hot dog o lo que fuera, incluso dentro de los propios grifos, y les va muy bien. Porque efectivamente a veces termina uno preguntándose cómo he sido capaz de pagar por un café 10 soles, ¿no es cierto? Y lo terminas haciendo porque en el momento en que lo ves estás con una sensación de frío muy fuerte y te cae muy bien un café, o a veces sirve pues para levantar los ánimos durante el trabajo. Y por los ojos entra todo, ¿no es cierto? Entonces lo ves y lo quieres. Yo diría que también es verdad que el frío impacta en las ventas estacionales de las bodegas, pero también es verdad que las bodegas clásicas de barrio también tendrían que mirar un poco a su alrededor y tratar de inventarse nuevos formatos. Yo no creo que ni inventarse, copiarse, copiarse nuevos Copiar y formatos, adaptar, ¿no? ¿no? Nos da mucho gusto a veces ver al típico emolientero muy limeño, ¿no es cierto? El típico molientero en la esquina, con el pan con torreja, o el pan con huevo, o el pan con palta, simplemente es sensacional, ¿no? Entonces vemos a las 7, 8 de la mañana cómo es que la gente está parada alrededor con una demanda impresionante. No digo que sea así, pero algo de eso existe a la hora de sentir el frío, siempre nos vendrá bien una bebida caliente, ¿no? Sí, porque esa caída promedio a la mitad en ventas tiene que ver mucho con que las ventas gaseosas 50% para abajo, cervezas 55% para abajo, helados 60%, que es natural obviamente, a mí me encantan los helados en invierno pero mucha gente no, agua 40%, hasta el agua ha caído, entonces tenemos que ofrecer esas otras cosas, ¿no? O sea, los números no mienten, ¿no? Claro. Entonces es claro que el invierno sí está afectando y hay que ponerse un poquito más pilas porque según las noticias que nos reportan, el invierno todavía va a ser más crudo, ¿no? Entonces parece que nos viene un julio, agosto, septiembre todavía bastante intensos, entonces hay tiempo como para reaccionar y poner otros productos que puedan servir, incluso venderlos, ¿no? Vender las bolsas de emoliente, vender las bolsas las barras de chocolate caliente, o las barras de chocolate que sirven para té, o sea, productos que para una tienda no les serían ajenos, pero que para el público de verlos seguramente los compraría. Y esto te lo preguntaba porque la Asociación de Bodegueros, al ver estas cifras, inmediatamente ha reaccionado diciendo: nos han subido el selectivo a las bebidas alcohólicas y además estamos en un proceso de recesión. Esas dos han sumado esta realidad. Es correcto. Pero no han tomado en cuenta el clima. Pero también el proceso de recesión nos cae a todos, ¿no es cierto? No solamente a las bodegas, o sea, esto es para todos. Recesión es una palabra muy fuerte. Este aletargamiento de la economía te da a ti, te da a mí, nos da a todos. Y las bodegas no están exentas de esa situación. Entonces vamos a decir que ese fenómeno lo podemos poner a un costado. El tema del clima, sí, yo creo que es algo que no lo vieron venir. Hemos pasado el año pasado un año además, hasta marzo caluroso. Estaban creciendo en cuanto a consumo. Y el año pasado se fue el sol y se le fueron las ventas. Y el año pasado, que no tuvimos invierno, casi nada, nadie dijo nada, ¿no? Entonces seguramente se siguió vendiendo la cerveza, siguió vendiendo el helado, etcétera, y nadie dijo nada, lo que seguramente estaba bastante bien el año pasado. Hay que salirse un poquito de la caja. Exactamente, hay que salirse de la caja, hay que ver qué
qué opciones o formatos tendríamos que ver, que de verdad es que basta solo pasar por las esquinas donde están estas tiendas y vas a ver a la gente haciendo cola por un café, haciendo cola por un chocolate caliente. O estos packs que funcionan también, ¿no? El café más un sándwich, el café más una galleta. Que rompen ¿no es cierto que rompen el esquema de una bodega? Porque tú dices, eso no se vende en una bodega. Claro. Y la pregunta sería, bueno, ¿por qué no? ¿No? Entonces ahí es donde rompes el esquema de una típica bodega, ¿no? Correcto, hay que salirse de la caja. Ahora, algunos dicen que esta liberación de CTS y de AFP podría ayudar justamente a revertir un poco esta situación porque muchos, no digamos responsablemente, pero muchos van a gastar ese dinero en consumo. Sí, es verdad, pero no, a ver, si están confiando en eso, no es un buen palo al que arrimarse, ¿no? Porque es probable, si es que fuera para consumo, probablemente la gente se va a ir a divertir, se va a ir a... No lo vas a gastar en la bodega. No lo vas a gastar en la bodega, o si lo vas a gastar en la bodega va a ser la menor parte, claro, ¿no es cierto? De repente una gaseosa, una cosa por el estilo, aunque con el frío, pero algo en la bodega. Pero si lo vas a retirar para destinarlo a consumo, de repente te compras un juego de muebles, claro, de repente te vas, no sé, a Ica, un paseo familiar. Entonces lo veo bien difícil que eso vaya hacia las bodegas, así que mejor es inventarlo. Ahora hacemos una pregunta ya más de proyección. ¿Es que acaso este formato de la bodega tradicional está en, digamos, en peligro de extinción frente a los markets, a modelos más complejos y, como tú decías al inicio, un poco más modernos, más abiertos? No lo creo, porque el Perú tiene, bueno, vamos a decir que la Lima que nosotros solemos ver en la Lima central, podría decirse que hay pocas bodegas, o las bodegas tienen su demanda en el sentido, me olvidé de comprar tal cosa, me olvidé de comprar tal otra, porque normalmente vas a los grandes markets. Pero, por ejemplo, en zonas alejadas que son muy populosas, ¿no es cierto? Claro, en los distritos grandes que rodean Lima, creo que el formato de bodega es todavía bastante exitoso. Y, por ejemplo, es exitosa la bodega que vende pollo, ¿no? Porque claro, las personas no tienen refrigeradora, no tienen esa capacidad de almacenar grandes cosas, exactamente, que son de compras al día. Entonces, en esos lugares, por ejemplo, el formato de mercadito, el que teníamos antaño, el formato de la bodega que vende pollo o que te vende un poco de papa, que te vende un poco de cebolla, creo que tiene todavía muchísimo tiempo por recorrer. Claro. Incluso ella se Es lo que decían en algún momento cuando los supermercados empezaron a tener su onda expansiva, que iban a derrotar al tradicional mercado, a la paradita, a la plaza, y eso no ha ocurrido. La gente en su mayoría sigue comprando en ese tipo de mercados. Exactamente, incluso en distritos, vamos a decir, céntricos, San Borja, Surco incluso, ¿no? O el Miraflores o el Surquillo Moderno, por ejemplo, coexisten perfectamente las grandes marcas, los supermercados, al lado de muchos mercados. Y hay personas que les gusta ir a comprar el granel, ¿no es cierto?, el arroz, el azúcar, pero la gallina la compras en el mercadito. La fruta la compras en el mercadito, correcto, ¿no es cierto? Porque a veces la fruta de los grandes almacenes es cara y de repente no tiene ese gusto que de repente el ama de casa quiere. Claro, viene verde, no madura para el día. Viene verde, no madura para el día, la palta no está lista, correcto, ¿no? Entonces todavía creo que hay un complemento interesantísimo y no hay ese proceso de derrota, ¿no? Entonces ahí lo que va a marcar la diferencia, para resumir esto, es la inventiva. La inventiva del bodeguero o del pequeño negocio. Como siempre. Perfecto, Ana. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Muchas gracias. Al contrario, un placer. Ana Reate, profesora de SANA, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.